Y abra su Biblia en Marcos capítulo 2, versículo número 5. Y aquí vamos a continuar con el segundo enemigo de la fe. ¿Está listo? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Verso 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Verso 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Verso número 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Verso 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Verso número 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo número 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Diga conmigo: nunca hemos visto tal cosa. El segundo enemigo del que voy a hablar de la fe es el razonamiento. Diga conmigo: razonamiento. Ok, el razonamiento quizá es el enemigo más conocido por todos nosotros. Amén. Porque cuando hablamos de fe, sabemos que es hablar en contra de nuestra mentalidad o de nuestros pensamientos. Amén. Quiero explicarte de qué manera el razonamiento opera en nuestra vida, amén, o trabaja en nuestra vida, para que nosotros, o el enemigo de qué manera usa nuestro razonamiento para que nosotros podamos dudar o no recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. La fe es precisamente esto. La fe es morir a nuestro razonamiento. Amén. Cuando yo tenía 16 años empecé en el instituto bíblico. Y recuerdo que en ese momento yo tuve que, Dios habló a mi corazón sobre la fe y me explicó sobre cómo la fe puede muchas veces luchar contra nuestra fe humana. Y algo que Dios hablaba a mi corazón y quiero compartirlo hoy es que yo lo definía así, que nosotros tenemos dos tipos de fe. Tenemos dos tipos de fe. Todos tenemos fe. Lo he dicho hace una semana sobre que todos tenemos, aunque sea un poco de fe, y por eso estamos aquí. Pero lo que la Biblia me enseña, aunque no lo diga de manera textual, me lo enseña. Y es que tenemos dos diferentes tipos de fe: la fe natural y la fe espiritual. Le llamo yo así: la fe natural y la fe espiritual. ¿Okay? La fe es todo aquello natural, es todo aquello que alcanzo con mi vista a creerlo. Todo lo que para mí tiene una lógica, y no porque tenga una explicación, sino que tiene una lógica porque lo he visto con mis propios ojos. Esa sería la fe natural. En pocas palabras, pastor, póngame un ejemplo. Ok, la fe natural sería saber que al yo ver una silla como esa, y yo al verla como está, aunque no sepa qué material es, aunque no sepa cómo la hicieron, aunque no entienda cómo es, pero sé que si me siento no me voy a caer. La fe natural es aquello que mi razonamiento alcanza a entender, que no sé cómo funciona, pero lo alcanza a entender. Por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo bíblico de alguien que caminó en la fe natural, pero no en la fe sobrenatural o en la fe espiritual. Y uno de ellos es Tomás. La Biblia menciona un hombre llamado Tomás. Tomás había andado con Jesús por 3 años. Tomás vio a Jesús multiplicar el pan y los peces. Tomás vio a Jesús sanar leprosos. Llegó un momento en que él mismo empezó a predicar de ese Jesús que hacía milagros. Y ese Jesús un día les dio una noticia que sobrepasaba lo que ellos habían visto. Y Jesús les dijo: saben, voy a morir y voy a resucitar. Y el día que Jesús muere, Tomás tuvo siempre una fe natural. Siempre predicó de lo que pudo ver, pero nunca predicó de lo que no podía ver. Y dice la Biblia que cuando Jesús muere, Tomás empieza a hacer su vida normal. Amén. O se esconde, empieza a darse cuenta que Jesús ya no estaba con él. Y la Biblia nos enseña que cuando le dan la noticia y le dicen: Tomás, Jesús ha resucitado, siendo que Jesús ya les había dicho lo que iba a pasar, Tomás responde de una manera un poco
sarcástica y a lo mejor un poco grosera. Amén. Vamos a leerlo todos. Juan capítulo 20, versículo 27. Juan capítulo 20. Dice, versículo número 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo ¿a quién? A los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Verso 24: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando ¿qué? Cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué? No creeré. Y aquí es donde veo o expongo la fe natural contra la fe sobrenatural. Amén. La fe natural de Tomás dijo: no dudo que pueda resucitar, pero dudo de que ya lo haya hecho hasta que ponga mis manos o mi dedo sobre sus manos. Dijo: cuando pase esto, cuando lo pueda ver, cuando con mi vista lo vea, voy a creer entonces que ha resucitado. Verso 26. Dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús. ¿Cuántos días después? 8 días después llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Ahora, ¿cuántos días después? O sea que esos 8 días Tomás se mantuvo incrédulo. Pero ¿qué pasó con Tomás esos 8 días? ¿Qué pasó con esos 3 años que Tomás le dio al Señor? Siempre estuvo en fe, pero estuvo en una fe natural. Amén. No una fe sobrenatural. En pocas palabras, solo podía creer lo que sus ojos habían visto. Muchos de nosotros estamos en este tipo de fe aún estando dentro de la iglesia, porque solo creemos lo que hemos visto de Dios y no podemos creer lo que no hemos visto de Dios. Hace tiempo a mí me preguntaron una cosa y me dijeron: Adrián, usted, pastor, ¿usted qué cree sobre las lenguas? Sobre que oras por la gente se cae, sobre la palabra profética, sobre esto y sobre el otro. Le digo: mira, yo te voy a decir una cosa. Son cosas que en lo personal a lo mejor las he experimentado y las he vivido, y a lo mejor no en mi iglesia no existe ese mover así. Pero no significa que no crea en Él, porque sé que mi Dios puede hacer cualquier cosa. Que cuando tú eres por mí yo no me caiga no significa que no crea en eso. Creo que Dios puede hacer cualquier cosa. Y entonces en mi iglesia trato de darle libertad a que la gente experimente a Dios como Él ha experimentado a su Dios. Yo no puedo limitar el poder de Dios a mi fe. Y es por eso que muchas veces el razonamiento se encuentra como el enemigo de nuestra fe. Y no me refiero al razonamiento únicamente de que cuando llegaste a creer en un Dios que no ves, amén, porque ese es el principal razonamiento que tenemos cuando llegamos a Cristo. Creer que Dios me puede perdonar, amén, creer que Dios puede hacer mi vida nueva, está bien. Pero hablo también de la fe que te acostumbraste a tener solo porque lo has experimentado. El enemigo de que tú crezcas en la fe es el razonamiento que viene a tu vida cuando alguien te habla de cosas que nunca has vivido, como Tomás. Y dice verso 27: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. En pocas palabras, en estos 8 días los discípulos hablaron de un Dios que Tomás no creía, pero Tomás seguía siendo cristiano. Aún dentro de la iglesia, cada uno de nosotros vamos a tener una experiencia personal con Dios de diferentes formas, de diferentes maneras. Y cuando alguien testifique, escucha, cuando alguien testifique de lo que Dios ha hecho en su vida, no lo juzgues, porque quizá es algo que no te ha tocado vivir, mas no significa que no suceda. Yo no puedo juzgar la manera en la que una persona se entrega a Dios, porque yo no sé qué es lo que esa persona ha experimentado de Dios.
Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que leímos en Marcos? Vemos esto y vemos que Jesús le perdona los pecados y estaban ahí los escribas. El trabajo de los escribas, de los fariseos, era hacer cumplir la ley. Pero estando ahí le dicen esto, le dicen, ¿quién es este? Estaban peleando con su razonamiento. No puede este perdonar pecados. Y Jesús les dice una cosa: ¿qué es más fácil, decirte perdono los pecados o levantar este paralítico? Y como Jesús sabía lo que estaban pensando, dijeron, no, pues perdonar pecados. Bueno, te voy a hacer algo más difícil. Y dice su palabra que levanta al paralítico y lo sana. Y que después de esto se maravillaban y decían, nunca habíamos visto tal cosa. Quiero que entiendas algo, escucha esto. Si hay algo con lo que Jesús pelea todos los días, o con lo que Dios pelea todos los días, es contra nuestra fe natural. La fe que alcanzamos a tener por lo que vemos o lo que experimentamos. Y Dios todos los días está peleando por hacer crecer esa fe. Por eso Jesús vino a manifestarse de esta manera. Jesús sabía que la única manera de vencer todo razonamiento humano era a través de la demostración. Y dice la Biblia que viene Nicodemo un día, uno de los principales entre todos estos hombres que hacían cumplir la ley. Y lo primero que le dice este hombre a Jesús, le dice, Jesús, sabemos que vienes de parte de Dios, porque si no, no harías todas las cosas que estás haciendo. Jesús tuvo que manifestar su poder para que la fe pudiera crecer en cada uno de ellos. Pero hubo un momento en el que Jesús dijo, ya no puedo seguir manifestando mi poder. Y ahora solamente será bienaventurado el que no vio y... Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿qué pasa? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice su palabra. Porque el que no ve y lo cree, esa persona está empezando a caminar en la fe de lo sobrenatural. Y esa persona está lista para ver cosas que sus ojos nunca han visto. El principal problema de las personas que llegan a Dios por primera vez, y te lo digo porque a mí me pasó, es que cuando entras por una iglesia esperas entender con tu razonamiento la fe de la que otros predican. Cuando yo llego a esa iglesia por primera vez, yo empiezo a decir, ¿y cómo me van a sanar aquí? Si la quimio no puede, ¿estos qué me van a inyectar? ¿Espíritu Santo? ¿Qué? Y es tu razonamiento humano el que empieza. Oran por mí, cuando oran por mí digo, ¿qué? ¿Y esto qué? Son solo palabras, razonamiento humano. Hay veces, escucha, mira cómo funciona tu fe natural en ocasiones. Hay veces que a lo mejor tú dices, pastor, venga, haga una oración por mí. Y tú esperas que el pastor hasta saque ramas y, pastor, estoy enfermo, ore por mí. Padre, en el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre su vida, en el nombre de Jesús, amén. Ay, pastor, yo pensé que me iba a echar aceitito, algo, no sé, razonamiento. Es más, hasta decimos, ay no, vino el otro pastor, ay, ese pastor sí le echó un chorro de ganas. Yo me acuerdo hace 10 años, 15 años, así era, Tú invitabas a una persona, pastor, venga a orar por mi casa porque en mi casa se escuchan cosas. Y entraba el pastor y, está fuerte esto. Y todos era como que, está fuerte esto. Y hasta se agarraban de la mesa o algo, esto se va a poner fuerte. Cuando escuchan nuestra iglesia nombre avivamiento, se imaginan que todos gritan y tiemblan y se avientan de un lado a otro, como música ska, así todos así. Y una vez vino uno de República Dominicana y grite. Y al final se fue frustrado, dijo, no, esta iglesia no tiene nada de avivamiento. Porque piensas que un mover del Espíritu Santo, o piensas que para que haya una manifestación en una persona o para sentir a Dios tienes que llorar, tienes que caerte al piso, tienes que temblar, razonamiento humano, que tengo que entrar en un trance para que Dios escuche mi alabanza y mi adoración. Y no es así. Si tú caminas en una fe natural, vas a tener que pasar por todo esto para creer que una oración fue efectiva. Vas a creer que tiene que pasar todo esto para que digas, esta oración fue efectiva. Pero eso es una fe natural. Estás peleando contra lo que tu mente cree que tiene que pasar para decir, Dios, aquí está. Es como cuando oramos a Dios y le decimos a Dios, Dios, dame una señal. Estamos caminando en una fe natural. Porque qué difícil es caminar en donde
Solamente tú confías que Dios está ahí, que no has visto nada de Dios ahí, pero que tienes que avanzar ahí. A lo mejor Pedro, cuando le dijo a Jesús: Jesús, haz que yo vaya a ti. Y si Pedro se hubiera quedado en una fe natural, en un razonamiento natural, hubiera esperado a ver que el agua se convirtiera en algo sólido. El pueblo de Moisés caminó en una fe natural porque ellos no eran hombres de fe. Ellos no iban a cruzar el mar, ellos se quedaron parados en el mar. Cuando vieron lo seco avanzaron. Si no ven lo seco no avanzan. Pero la fe que Dios muestra a través de Pedro no fue así. Pedro no le dijo, Simón le dijo a Jesús, le dijo: haz que yo vaya a ti. Y Jesús dijo: ok, y abrió los mares para que caminaran lo seco. No, le dijo: ok, ven, si quieres ven. Y eso es caminar en una fe sobrenatural. La prueba es que Simón no andaba solo, pero nadie pudo caminar más que el único que creyó en lo que no podía ver. Y esa es la diferencia muchas veces dentro de la iglesia, que estamos creyendo solamente en lo que vemos, que cuando experimentamos a Dios de una manera, empezamos a caminar de esa manera con Dios. Creo en esto porque lo vi en mi familiar, creo en esto porque lo vi en mi amigo, pero no creo en esto porque nunca lo he experimentado. ¿Y sabes qué es lo peor que puede pasar? No solamente que no creas, lo peor que puede pasar es que juzgues lo que no has experimentado. Y Jesús les dice eso a los escribas, les dice: ok, tú crees en el Dios de Moisés. Los escribas predicaban sobre que Dios había abierto el mar, predicaban de un Dios de milagros, pero predicaban de lo que habían escuchado y de lo que otros habían visto. ¿Sabes qué era lo más raro de todo? Que la venida de Jesús estaba profetizada, y no por uno, por muchos en su palabra, por los mismos, aquellos que dieron testimonio, aquellos que ellos contaban testimonios de estos hombres, de Isaías, testimonios de Jeremías, testimonios de Daniel, testimonios de Abraham, testimonios de Jacob. Y ellos mismos, el mismo judío cita la palabra, o citaba la palabra de esta manera y decía: como dijo mi padre Jacob, como dijo mi padre Abraham, como dijo, y dice, y ellos hablan de eso: este pozo se lo dieron a mi padre Abraham. Y hablaban de lo que sus padres decían, pero sus padres también dijeron que vendría Jesús, pero nunca lo habían visto, por eso no podían creer en lo que nunca habían visto. El razonamiento es el principal enemigo. Cuando alguien te habla de un Dios que para ti es, tu razonamiento te dice: no, yo creo que mi Dios no es así, no lo juzgues. Más bien dile a Dios: permíteme ver, permíteme experimentarte de esa forma en la que otros te han experimentado. Extiende tu fe. No te he visto, no me ha tocado vivirlo, pero no renuncio a que eso pueda pasar en mi vida. Su palabra dice: bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Quiero decirte una cosa: estás ante el Dios más sobrenatural que existe. Por lo tanto, naturalmente es imposible que puedas entender cómo es que mi Dios trabaja. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Primera de Corintios capítulo 13 verso 11. Y te voy a hablar de un versículo que has escuchado muchas veces, pero a lo mejor lo has interpretado de maneras distintas. Y dice: cuando yo era niño, ¿qué más? Hablaba como niño. Número 2, diga conmigo: pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es normal, escucha, quiero que lo entiendas de esta manera. Dice la Biblia: es normal, cuando eres un niño es normal que pienses como niño. Pero cuando nuestra fe empieza a crecer, empezamos a madurar y pasamos de ser niños a convertirnos en hombres de fe. Cuando eres niño vas a pensar como niño, vas a actuar como niño. Tú ves a un niño y el niño no puede ver más allá de lo que sus ojos ven. Amén. Amén. Un niño ve que hay algo allá abajo y el niño se va a acercar sin saber que puede caer. Un adulto sabe que no puedes acercarte más de lo debido porque puedes morir y puedes caer. Un niño solo ve lo que alcanza a percibir con su vista. Él ve un contacto y él ve un enchufe, y el niño solo ve que esto cabe ahí. Un hombre ve más allá de lo que no alcanza a ver naturalmente. Hay personas que condicionan a Dios, dicen: Dios, si me sanas, yo te voy a servir. Es una fe de niño. O sea, si veo el milagro, te sirvo. Si veo el milagro, te creo. Pero hay otras personas que dicen: miren, yo no he visto el milagro,
Mire, yo no he sido sano de cáncer, pero he visto o he escuchado de otros que han experimentado un Dios de milagros. No lo he visto, pero quiero probar. Y se acercan a Dios y le dicen: Señor, si tú eres real, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Esa es la fe sobrenatural. Y entonces cuando te acercas a Dios de esa manera, vas a experimentar cosas que otros no han experimentado. Estamos caminando con lo que alcanzamos a ver, como Tomás. Yo vi que alimentó 5,000. Entonces yo creo que Dios puede alimentar 5,000, porque yo lo vi, pero no lo he visto resucitado, así que no creo que pueda resucitar. A lo mejor Tomás creía que podía resucitar a otros porque vio cómo resucitó a Lázaro, pero no que se pudiera resucitar él mismo. Y hablaba de un Dios o de un Jesús que resucitaba, pero no, esos 8 días no estuvo predicando de un Jesús que había resucitado. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que predicamos solo lo que experimentamos y no lo que su palabra dice. Hay una diferencia entre vivir lo que experimenta o predicar lo que he experimentado y predicar lo que su palabra enseña. Creer lo que he experimentado o creer lo que su palabra enseña. Y es nuestro razonamiento contra la fe sobrenatural. Y es ahí cuando Dios habla a mi corazón eso, que yo decido caminar en mi fe sobrenatural. Y yo empiezo a decirle a Dios: Dios, yo quiero rebasar esa línea. No quiero creer solamente en lo que he visto. Yo había visto un Dios que me había sanado de cáncer, pero no había visto un Dios que hiciera otros milagros. Solo escuchaba esos milagros. Y recuerdo que en una ocasión estábamos en el instituto bíblico y empezamos nosotros a orar y empezamos a hablar sobre en una materia que nosotros teníamos, que eran los principios de la fe. Y es cuando yo estaba meditando todo esto, y por eso Dios habló a mi corazón en esto. No, estábamos internados de lunes a domingo y salíamos solamente 3 horas los sábados y 2 horas los domingos para ir a comprar las cosas que necesitabas. Y entonces ese día empieza a llover, y cuando empieza a llover, y entonces dice uno de ellos: dicen, si sigue lloviendo no van a salir y se van a quedar aquí. Y nosotros empezamos: no, déjenos salir. Ahí. Y entonces dice uno: vamos a orar para que la lluvia se pare. Y se escucha un de. Y hasta yo me reí, pero cuando yo estaba ahí, fíjate, cuando yo estaba ahí, yo me reí y después dije: ¿por qué no? Si la Biblia dice que un hombre oró y cayó fuego del cielo, y que otro oró y la tierra se detuvo, o el sol se detuvo. Y empezamos, y luego yo: estoy dentro de un instituto bíblico, pues a esto vine a creer. Entonces yo salgo y le digo: no, yo sí voy a orar para que la lluvia se pare. Y entonces todos como que: vénganse, el regio va a hablar, porque a mí me decían regio, va a orar. Y yo estaba ahí y yo jugando, digo: Señor, para la lluvia, y me voy. Y ya me meto y nos empezamos a reír y todo, y me meto y empiezo a escuchar una canción, que la canción habla de la fe. Dice: es una cuestión de fe, es creer en lo que tus ojos no pueden ver. Y salgo y les digo: ¿saben qué? Voy a orar, la lluvia se tiene que parar. Y ya todos como que vieron que ya no era juego, que ya era algo bien. Y levanto mis manos y digo: Padre, en el nombre de Jesús, abre los cielos y que pare de llover para nosotros poder salir en esta hora, en el nombre de Jesús. Y en ese momento la lluvia se detuvo. Cuando sale eso, todos voltean a verme como que sorprendidos. Se paró. Y luego yo: vámonos, córranle. Salimos. ¿A dónde van? Ya dejó de llover. Y nos dejan salir. Nomás dimos la vuelta y empieza a llover otra vez, pero ya estábamos afuera. Mano, delante de Dios esto pasó. Cuando tú te animas a creer por las cosas que no has visto, vas a empezar a experimentar cosas que otros no ven. No soy yo, es la fe de las personas, porque tú has creído por algunas cosas en tu vida y se ha manifestado Dios en tu vida. Por eso siempre que predico yo les digo: iglesia, no hay algo místico en mí. Dios quiere usar tu fe. Si tú crees, puedes ver la gloria de Dios tú también. Si quieres, puedes hacerlo, porque no es un poder que viene sobre una persona, no, es el poder de Dios obrando en todos aquellos que le creen. Deja de creer en lo que ya has experimentado, empieza a creer en lo que no has experimentado. Si de verdad quieres conocer a Dios, empieza a creer en lo que no has experimentado nunca. Tomás no era un hombre incrédulo, Tomás era un hombre de fe, pero el problema de él era que solo creía en lo que sus ojos habían visto. Quizás no vas a creer en que alguien puede resucitar hasta que veas que el tuyo resucita. Quizás no vas a creer que Dios puede desaparecer cáncer hasta que veas que uno de los tuyos fue sano de cáncer. Quizás no vas a creer que Dios perdona pecados cuando seas tú mismo el que fue perdonado de pecados. Quizás no crees que Dios pueda sacarte de la pobreza a la bendición hasta que veas tú
que Dios te sacó o que Dios te bendijo. Una persona me decía hace poco, me decía: pastor, mi vida ha cambiado, Dios me ha bendecido, nunca me imaginé de esta manera. Y le digo: mira, si nunca te imaginaste de esta manera en lo que Dios hizo, ahora imagínate en lo que le has creído y no has visto. Y es por eso la fe que yo ahora vivo y que ahora predico, porque me atreví a creer no en lo que mis ojos ven, no en lo que mis manos ven. Me atreví a creer en lo que nunca he visto, pero que sé que Dios puede hacer. No confío en mí, no confío en los que están a mi alrededor. El único en el que confío es en Jehová de los ejércitos. Amén. Aun cuando estoy donde estoy, aun cuando subo a este altar, aun cuando estoy predicando, aun cuando estoy en una empresa trabajando, aun cuando estoy donde quiera que esté, sabes, no confío en mí, no confío en mi sabiduría ni en mis habilidades, no confío en eso. Confío en que si Dios va conmigo, voy a saber hacer las cosas, voy a salir victorioso, voy a salir bendecido. Confío en lo que no veo, confío en mi Dios. Amén. Cuando tu confianza está en lo que no has visto, entonces vas a crecer. No te conviene confiar en ti, no me conviene confiar en mí, no me conviene confiar en ti. Nos conviene confiar en el único que es todopoderoso y que puede hacer cualquier cosa en nuestra vida. Muere a tu razonamiento. Deja de creer en lo que has visto y empieza a creer en lo que no has visto, pero que su palabra enseña. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.